Buenas tardes. Agradecer a los organizadores del curso la invitación a presentar sobre este tema muy interesante que es cuando biopsiar el páncreas. Eh, Esta presentación la vamos a organizar en cuando biopsiar el páncreas en distintas condiciones y escenarios clínicos, en lesiones sólidas, en la presencia de lesiones quísticas y también en patologías inflamatorias como pancreatitis crónica o pancreatitis autoinmune. Respecto a la biopsia de páncreas en lesiones sólidas, esta es una de las principales indicaciones para biopsiar el páncreas, ya sea en sospecha de un adenocarcinoma ductal, de tumores neuroendocrinos o la presencia de metástasis también a nivel del páncreas. Y existen distintos métodos y técnicas a utilizar. Puede ser, se ha descrito esta técnica utilizando ecografía abdominal, tomografía computada o endosonografía, lo cual depende cuál técnica vamos a utilizar de las características del paciente, las características de la lesión, la accesibilidad de la lesión, la disponibilidad también de las técnicas y también la potencial resecabilidad de esta lesión en la planificación del tratamiento. Respecto a la biopsia por ultrasonido y por tomografía computada, se ha descrito una sensibilidad de entre 65 a un 95%. Sin embargo, existen pocos estudios comparativos entre estas tres técnicas y existen estudios retrospectivos de series de casos y estudios randomizados pequeños en el cual han indicado de que la biopsia por endosonografía tiene un mayor rendimiento versus la biopsia por métodos percutáneos. También es importante mencionar que la biopsia percutánea del páncreas no está recomendada y hasta en las guías europeas se escribe que estaría hasta contraindicada en pacientes que son potencialmente resecables. Esto en cáncer de páncreas, dado el riesgo de diseminación tumoral en el trayecto de la aguja, ¿ya? Respecto a la biopsia por endosonografía, esta tiene una alta sensibilidad y alta especificidad con una baja incidencia de efectos adversos, cerca del 1%. Algunas recomendaciones y estudios han mostrado de que la evaluación por patólogo in situ puede aumentar el rendimiento diagnóstico. También tomamos la muestra, el patólogo lo mira y nos dice si es suficiente y hace una aproximación al diagnóstico. Y en datos locales en nuestro centro, ya vistos con cifras de hace un par de años, vemos que con uso de patólogo in situ, la biopsia por endosonografía tiene un diagnóstico en cerca del 98% de los casos. Ahora, en los últimos años han ido evolucionando las tecnologías también, han ido mejorando el diseño de las agujas y en el último tiempo han aparecido estas nuevas agujas que permiten tomar biopsias de las lesiones, mejorando aún más la precisión diagnóstica y preservando también la arquitectura del tejido, lo cual tiene mayor utilidad y mejora el rendimiento incluso en diferenciar condiciones tumorales de condiciones inflamatorias. Por esto, mencionarles que en el algoritmo de evaluación de cuando uno está ante la presencia de una lesión sólida en el páncreas, particularmente con sospecha de un adenocarcinoma de páncreas, es que la biopsia por endosonografía tiene un rol central, ya sea en pacientes que son resecables, en pacientes que tienen enfermedad avanzada y también como pacientes que necesitan la confirmación histológica para planificar el tratamiento. Como dice ahí la frase al final de la diapositiva, tissues the issue, y en este sentido la biopsia por endosonografía es la que tiene mayor rendimiento y menores eventos adversos. Pero existen distintos métodos que uno puede utilizar
según la disponibilidad también en los distintos centros. Finalmente, para poder llegar a un diagnóstico y planificar el tratamiento. Respecto a la biopsia de páncreas en lesiones quísticas, sabemos que las neoplasias quísticas del páncreas es un hallazgo muy frecuente que aumenta con la edad, que la gran mayoría de estas lesiones van a ser lesiones benignas, pero existen lesiones de tipo mucinosas, las cuales presentan un potencial de malignización, y es en estas lesiones donde la biopsia del páncreas, particularmente por endosonografía, tiene un rol bastante importante, ya sea en evaluar lesiones indeterminadas, lesiones deben ser mayores de 15 milímetros y que presenten características preocupantes a la evaluación. En esto, mencionar este algoritmo de manejo de neoplasias quísticas del páncreas, del Club del Páncreas, y un trabajo que está en vías de publicación, donde vemos que la punción por endosonografía tiene su rol en lesiones que son de tipo indeterminadas, no claramente benignas, ni claramente que requieran evaluación por cirugía, y que presenten características preocupantes, conocidas como un tamaño mayor a 3 centímetros del quiste, un nódulo mural captante, un engrosamiento, un conducto pancreático dilatado pero menor a 10 milímetros, nivel de CA19 no elevado, adenopatías, crecimiento en el seguimiento, y siempre es importante mencionar que las lesiones que debieran ser consideradas para endosonografía deben ser lesiones que sean al menos mayores de 15 milímetros. Lesiones menores, el rendimiento diagnóstico es mucho menor. Lo otro, mencionar también que en el seguimiento de la endosonografía y la biopsia por endosonografía tiene un rol importante cuando existe el desarrollo de la aparición de características preocupantes en el seguimiento de estos pacientes, pudiendo vaciar completamente el quiste, hacer estudio del líquido para determinar su naturaleza, y también, en forma muy importante, hacer diagnóstico citológico y confirmar si esta lesión requiere algún tratamiento más invasivo, como cirugía, por ejemplo. Ahora, respecto a la biopsia de páncreas en patologías inflamatorias, hablar de dos condiciones. Primero, la pancreatitis crónica, donde sabemos que es una enfermedad, como su nombre lo dice, de larga evolución, una condición fibroinflamatoria del páncreas que va desde un estadio temprano, sujetos susceptibles de presentar esta patología, cuando existe la aparición de ya los primeros signos de pancreatitis crónica, a evolucionar con una pancreatitis crónica establecida o una pancreatitis crónica avanzada, donde existen distintas características clínicas y fenotipo de la enfermedad en toda su evolución. Pero es una enfermedad de una patología de larga evolución y de difícil diagnóstico, sobre todo en las etapas tempranas. En esto creo que es importante mencionar cuál es el rol de la biopsia de páncreas en la pancreatitis crónica inicial o temprana, y cuál es el rol que tiene, que son distintos, en la pancreatitis crónica avanzada. Primero, al revisar cuál es el rol de la biopsia de páncreas en pancreatitis crónica temprana, tenemos que mencionar que existen cambios tempranos en la pancreatitis crónica que son identificables por endosonografía. Estos se agrupan en los criterios de Rosemont, que indican criterios a nivel del ducto pancreático, a nivel del parénquima pancreático, y permiten hacer un diagnóstico un diagnóstico categórico de pancreatitis crónica, sugestivo o indeterminado, dependiendo de cuánto estos criterios estén presentes. Existen pocos estudios que evalúen cuál es el rendimiento diagnóstico
de la biopsia por endosonografía particularmente en pacientes con pancreatitis crónica indeterminada por criterios de Roseman. Existen dos estudios que utilizando agujas tipo FMB de la primera generación o agujas como TrueCut que pues, permiten obtener una mayor arquitectura de tejido. Sin embargo, estos estudios son en muy pocos pacientes y en ambos estudios el rendimiento diagnóstico de la muestra fue muy bajo, muy bajo. De hecho, el primer estudio mencionado fue suspendido antes de... fue suspendido al incluir a cerca de 11 pacientes porque las muestras eran de muy baja calidad, con un pobre rendimiento y con presencia eh, no descartable de complicaciones asociadas particularmente pancreatitis, porque en estadios tempranos de la pancreatitis crónica, el biopsiar parénquima pancreático blando probablemente lleva a obtener muestras de baja calidad. Por lo tanto, la biopsia en pancreatitis crónica temprana se recomienda solo en casos muy seleccionados, con una conversación muy directa y acorde con el paciente y cuáles son las expectativas de realizar efectivamente esta biopsia. Ahora, en pancreatitis crónica avanzada es otro el foco, lo cual está principalmente orientado a determinar cuál es la presencia o a descartar la presencia de principalmente un adenocarcinoma de páncreas, ya que sabemos que la pancreatitis crónica es un factor de riesgo para presentar cáncer de páncreas. Ahora, el problema es que en lesiones sólidas focales en pancreatitis crónica, la biopsia por endosonografía tiene un menor rendimiento diagnóstico, la sensibilidad baja hasta un 54 a un 74% comparado a pacientes sin pancreatitis crónica donde la sensibilidad es mayor del 90%. Por lo tanto, se recomienda utilizar técnicas complementarias como es la endosonografía con contraste, lo cual lamentablemente no está disponible en nuestro medio, o la elastografía al momento de hacer la endosonografía y hacer una toma de muestra más dirigida a la lesión que estamos sospechando. Y con esto la sensibilidad vuelve a ser muy buena. En esta imagen podemos ver una lesión focal que estamos hablando en un paciente con pancreatitis crónica, donde se ve que la elastografía presenta una consistencia dura, por lo tanto esta lesión se biopsió en forma dirigida y pudimos finalmente llegar al diagnóstico. Ahora, en pancreatitis autoinmune, también se ha descrito el uso de biopsia de páncreas por endosonografía particularmente, en el cual sabemos que la pancreatitis autoinmune tiene dos tipos, la tipo 1, la clásica, asociada a enfermedad relacionada a IgG4, y la pancreatitis autoinmune tipo 2, donde el diagnóstico es más complejo por clínica, radiología y serología, y la gran mayoría de las veces requiere una confirmación histológica. Ahora, la biopsia en pancreatitis autoinmune, utilizando agujas tipo FNA, tiene una sensibilidad mucho menor. Esto dado porque no permite mantener o conservar la arquitectura del tejido y disminuye el rendimiento del método. Por otro lado, la sensibilidad con agujas TrueCut aumenta hasta un 60%, pero no es óptima tampoco. Por otro lado, la endosonografía con FNA tiene su principal rol en diferenciar la pancreatitis autoinmune focal del cáncer de páncreas, probablemente tal que también puede presentarse en estos pacientes. De las agujas más de última generación, existe un estudio randomizado reciente, el cual muestra que el uso de estas agujas puede aumentar el rendimiento diagnóstico y tiene
una mejor performance versus las agujas de primera generación. Entonces llegamos a la conclusión de tratando de responder la pregunta de cuándo biopsiar el páncreas. En lesiones sólidas es cuando se requiere el diagnóstico histológico para plantear un tratamiento la gran mayoría de las veces. El método recomendado es por endosonografía, ya sea con FNA o FNB, que obtiene muestra core. Lesiones quísticas, principalmente lesiones indeterminadas, mayores de 15 milímetros y en presencia de características preocupantes. Y en patologías inflamatorias, en pancreatitis crónica, mencionar que tiene un bajo rendimiento en estadios tempranos de la enfermedad y tiene un menor rendimiento en lesiones sólidas en estadios avanzados, por lo tanto hay que usar técnicas complementarias. En pancreatitis autoinmune la histología es un criterio diagnóstico en pancreatitis autoinmune tipo 2. Sirve también como diagnóstico diferencial con cáncer de páncreas en esta condición. Y también hay que mencionar que la técnica con agujas tipo FNA tiene un bajo rendimiento y parece ser que con las agujas más nuevas del último tiempo uno puede obtener mejores resultados en esta patología. Muchas gracias.